La meditación, por si tú no lo sabías, está avalada científicamente. Vamos a hablar primero de la ciencia y luego nos acercamos a la escritura. La meditación, desde el punto de vista científico, es definida como un proceso de observación cognitivo, contemplativo, para conocer y habitar mi propia mente. Somos la única especie que tiene la capacidad de pensar en lo que está pensando. Si yo me detengo, si yo hago ejercicios de respiración, si yo elimino las distracciones y empiezo a tomar en serio la meditación, yo voy a pensar en cómo estoy pensando, en qué estoy pensando, en cuáles son las distracciones que confunden mi mente. Ahora, es interesante que en el año 1973 se realizó un estudio liderado por la Universidad de Harvard. ¿En qué consiste? Bueno, agarraron a unos monjes de por allá del Tíbet, que eran especialistas en la meditación, y le colocaron unos electrodos en su cabeza para ver cuál era su actividad cerebral en el momento que ellos meditaban. Lo que arrojó este estudio es que cuando los monjes zen entraban en meditación, su campo eléctrico se incrementaba de una forma sorprendente. Ellos meditaban concentrado en la respiración y empezaban a tener un campo eléctrico, unas conexiones neuronales superiores a las personas que no meditaban. La neurocientífica Nazaret Castellano, para ayudarnos a entender mejor lo que sucede en este proceso cuando los monjes meditaban y incrementaban ese campo eléctrico, nos coloca como ejemplo que es como cuando, imagínate tú el estadio de fútbol de Maturín, alrededor de 40.000 venezolanos, todos en unísono cantando el himno nacional. Esa energía donde están 40.000 almas sincronizadas en un mismo ejemplo, en un mismo fin, en una misma canción, eso es lo que habla de ese campo eléctrico que está alineándose a un mismo fin. Ahora, cuando hay esa sincronicidad y hay un mismo ritmo en nuestras neuronas, gracias a ese estudio se le llama a este fenómeno el ritmo alfa. Cuando yo tengo la capacidad de alinear mis pensamientos centrándome en una sola cosa, yo empiezo a entrenar el ritmo alfa. Ahora bien, ¿cuál es el papel de las ondas alfas en mi cerebro? ¿Para qué sirve el alfa? Muy bien, el alfa es una señal de stop en el cerebro. Su papel se centra en contener las distracciones, las interferencias. Por ejemplo, si usted no está acostumbrado a centrar su atención en una sola cosa, usted puede estar escuchándome a mí en este momento, pero está pensando en diferentes informaciones. Por ende, pierde el hilo de lo que estamos hablando. Tiene poco alfa. Pero cuando usted empieza a entrenar la atención y el enfoque a través de la meditación, las ondas alfa de su cabeza empiezan a aumentar. Y su función es, intenta una distracción, sacarte del sistema o robarte la bendición, tú la detienes con el alfa. Estás centrado, centrado. Qué impresionante es esto, cómo la neurociencia comprueba lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos enseña de la meditación. Nos habla de la meditación. Me gusta que le coloquen de nombre a estas ondas alfa, porque mi Señor, el Rey de Reyes, Él dijo, yo soy el alfa y el omega. Cuando nosotros empezamos a tener la mente de Cristo en nosotros, estamos conscientes de que tenemos que tener un tiempo de reflexión para pensar en lo que hice,
para pensar en lo que estoy haciendo y cómo me estoy comportando y no únicamente vivir como un robot en modo automático. Hemos hablado un poco de este fenómeno en días pasados, de que si tú no estás consciente, tu cerebro entra a la red neuronal por defecto. Está en piloto automático. Actúas y no piensas en lo que estás actuando. Pero gracias a la neurociencia, sabemos que la meditación me ayuda a incrementar ondas alfas en mi cabeza que me van a ayudar a ponerle stop a las distracciones. Y mi psique me lo va a agradecer. Mis emociones me lo van a agradecer. Ahora, ya con este contexto, vamos a dar una definición de la meditación en un sentido cristiano ahora. La meditación en un sentido cristiano es la contemplación reverente e intensa sostenida de Dios. Es un ejercicio espiritual esforzado que requiere compostura de mente, quietud interior, abstracción de los sentidos y una concentración persistente de la atención. Su propósito es el fortalecimiento y elevación de la vida moral a través de la comunión con Dios. Quiero que sepas que la meditación no es algo sencillo. La meditación es un ejercicio para aquietar la mente y la mente no le gusta estar aquietada. Qué impresionante cómo la Biblia es verdad. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un enemigo adentro de nosotros que se llama la carne, y la carne le encanta alborotar la mente. La carne sabe que si yo entro en meditación puedo tener mayor comunión con Dios, y como no le agrada eso, le encanta proponerme distracciones. Necesito las ondas alfa para ponerle stop y entrar en la presencia de Dios. Es un espacio. Es un tiempo que yo tengo que, como dice la palabra del Señor cuando Cristo está hablando de la oración, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada tu puerta, habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahí es un momento, yo tengo que crear las condiciones para conversar con Dios. Si es posible, tengo que poner una música, tengo que dejar ver de redes sociales, tengo que hacer ejercicios de respiración, yo tengo que apartarme de los lugares para entrar en su presencia. Eso es tomar en serio a Dios. Y tomar en serio a Dios es saludable para nuestra mente. Vamos a abrir la escritura ahora. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comprendo que cuando estoy solo, Dios me observa, que Él conoce mis pensamientos, que Él me dio la posibilidad de tener un medio a través del cual ser coheredero de su reino a través del único mediador Jesucristo, yo empiezo a tener temor hacia Él. Es un estado de reverencia donde no quiero ofenderle. Ahí empiezo a tener sabiduría. Cuando yo empiezo a tener sabiduría a través de su comunión con Él, a través de la comunión con Él, yo empiezo a servirle de verdad. Porque hay ahorita personas que sirven de mentira. Sirven por popularidad, porque los buenos somos más, pero cuando servimos de verdad es porque comprendimos que por gracia somos salvos, no por obras. Entonces yo estoy tan agradecido de lo que Dios hizo por mí que yo empiezo a tener una vida de servicio como consecuencia. Ahora dice servirle de verdad con todo vuestro corazón, con toda mi mente. Ahí corazón se refiere a mi mente. Yo comprendo
que Dios me está observando, que Dios conoce mis pensamientos, que Dios me dio un medio a través del cual yo pueda echar mano de su gracia, yo empiezo a servirle de verdad con toda mi mente. Y yo empiezo a considerar cuán grandes cosas ha hecho Él por mí. Ahora, la palabra considerar está implícitamente la meditación. Yo empiezo a meditar lo que ya Dios hizo por mí. Cuán grandes cosas ha hecho tiempo pasado por mí, por vosotros. Cuando yo temo a Dios, les sirvo de verdad a través de mi mente, yo medito en lo que Él ya me dio. No es que estoy esperando que las cosas cambien, sino que ya yo me siento en gozo, en bendición. Si empezamos a ver cómo hay un orden para seguir profundizando de ese viaje interior. En segundo lugar, vamos al Salmo 77, versículos 11 y 12. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. 2 veces utiliza la palabra acordarse. La meditación me lleva al pasado en el contexto histórico bíblico. Cuando se refiere a la comunión con Dios, la reflexión, el estado de meditación me lleva a acontecimientos del pasado. ¿Por qué razón? Porque hace 2000 años Cristo murió por mí. Él pagó mi deuda. Yo empiezo a acordarme que de tal manera me amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow, Señor, cuánto me amaste! Tu obra, Señor, es majestuosa. Tus maravillas antiguas siguen sorprendiéndome. Tus hazañas, la forma como cuidaste a tu pueblo, la forma como los guiaste, como los purificaste. Empiezo a meditar en su obra. Ahora, es interesante cómo el afán me lleva al futuro y la meditación bíblica me lleva a lo que ya hizo Dios en el pasado por mí. Oye bien lo que te voy a decir. Si Dios únicamente te diera el sacrificio de Cristo, tú deberías de pasar toda la eternidad agradeciéndole. Pero es que yo quiero estar unido con mi familia, pero es que yo quiero una mejor situación, pero es que yo me quiero ir del país. Todo eso es secundario. ¿Por qué razón? Porque sin Cristo tú puedes tener muchas vivencias, emociones, placeres, satisfacciones en el presente, pero vas directo a la condenación eterna. Porque no hay justo, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos pecaron, todos se hicieron inútiles, incluyéndote e incluyéndome. Entonces, cuando yo medito, yo comprendo lo que ya Dios me dio. Entonces mi oración pasa, en vez de peticiones, a motivos de agradecimiento. Claro, no quiere decir que no pueda pedirle cosas a Dios. Pero también estoy en un estado de agradecimiento porque medito en su obra, reflexiono en sus hechos, en lo que ya Él hizo. Y eso me ayuda a cuidar mi mente. Eso me ayuda a recordar todos los días que Dios me ama. Pero ¿cómo yo puedo comprender las obras de Dios y sus hechos si yo no medito? Aquí dice, Salmo 77:12, meditaré en tu obra. Y el meditar es ese espacio que hablamos donde yo reflexiono y pienso en una sola cosa. Empiezo a entrenar las ondas alfa.
que hay distracciones que quieren robarme ese estudio bíblico que intento hacer, esa reflexión que yo quiero aprender más, yo empiezo a entrenar. Es un ejercicio, es una disciplina, es un acto de valentía. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí yo encuentro un filtro, un purificador, un catalizador para mi mente, que me va a ayudar a meditar. Si yo empiezo a recibir información porque yo estoy siguiendo a un influenciador, pero esto no es honesto, esto no es amable, esto no es digno de alabanza, es más, esto no es real, este purificador, este catalizador que acabo de leer en Filipenses 4:8 me dice, yo debo de dejar de seguir a ese individuo. Yo les digo algo, ustedes quieren saber cómo yo he cuidado mi mente a pesar de que tengo un grupo importante de personas que siguen mi trabajo. Yo tengo reglas. Cuando yo recibo un comentario que esa persona me está ofendiendo, está atentando contra mi fe, se está burlando de otra persona, está maldiciendo a alguien, automáticamente está bloqueado. Yo no sé si tengo más personas bloqueadas que las que me siguen. ¿Por qué? Porque yo tengo este filtro. Ahora, usted está recibiendo información, que esa información no es justa, no es pura, no es amable, no es digna de alabanza. Usted tiene que cambiar ese filtro. Y vuelva a leer Filipenses 4:8. Yo tengo que pensar en lo que es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza. Su obra es digna de alabanza. Sus hechos son dignos de alabanza. Yo tengo que pensar en lo que es verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Si empezamos a ver cómo la Escritura es un libro de psicología, de neurociencia, más actual que la noticia del mañana. Recuerda, emplea a partir de hoy el catalizador, el filtro de Filipenses 4:8. ¿Yo estoy pensando en esto? ¿O lo que yo estoy pensando no es puro, me contamina? Es desagradable, es bizarro. En estos días vi con mi esposa, fuimos al cine para despejarnos y la película bizarra, sangrienta, con una cantidad de sátiras, de burlas a nuestro Señor Jesucristo, desechada completamente. Yo tengo que cuidar y saber en qué estoy pensando, porque lo hemos dicho a lo largo de estos estudios. Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente. Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero muchos quieren la última palabra y la primera palabra. Yo quiero ser dichoso, yo quiero ser feliz y yo quiero prosperar. Pero no toman en cuenta lo que está en medio de esas dos palabras. La palabra bienaventurada es dichoso, feliz el varón, que no anda en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores. Ahora, la palabra escarnecedor también se puede definir o traducir como burlador, charlatán, persona que ridiculiza a otra.
¿Y no te has dado cuenta que en Venezuela pululan los burladores, los bufones, los que ridiculizan a otros? Me da vergüenza muchísimos influenciadores que desde Miami están esperando que algún venezolano haga un bochorno público para utilizar esa información y burlarse de su propia gente, sin darse cuenta, o quizás peor aún, se dan cuenta que están haciendo un mal peor y aún así lo siguen haciendo. Son escarnecedores. Ahora, ¿yo me siento en esa silla? Yo no me siento en esa silla. Si ellos decidieron ese camino, yo no voy a seguir ese camino. Si ahora lo que está de moda es ser comediante, qué bien que sean comediante, pero cuando ya se lleva a un nivel de burla, de desagrado, de menosprecio, ya esto no es humor. Ya esto es alguien que está siendo un escarnecedor, que despelleja al otro. Ahora, yo soy dichoso cuando yo no me siento en esa silla. Yo soy dichoso cuando yo, en vez de estar burlándome de los demás, siendo un charlatán, yo, en vez de estar haciendo eso, yo soy dichoso cuando yo medito en este libro. Ahí está nuestra palabra, de día y de noche. En el hebreo, la palabra que se utiliza ahí se puede definir también o traducir como susurrar, pronunciar, pensar. Yo empiezo a leer la escritura y empiezo a susurrarla. ¿Para qué? Para memorizarla. Yo siempre recomiendo que oren en voz alta y que lean en voz alta la escritura. Susúrrenla, léanla. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a cuidar tu mente. Y cuando tú no pierdes tiempo, no eres un charlatán, no eres un escarnecedor, no andas en consejos de malos, tienes un catalizador en tu mente, ejercitas las ondas alfa, tú vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ese árbol? Que eres estable, tú te conviertes en un lugar de refugio. Cuando tú ves un árbol y tú dices, wow, qué lindo, mira cómo vienen las aves, anidan ahí, se alimentan de él. Cuando hay un obrero que está cansado, se acuesta en su sombra, hace una pequeña siesta. Bueno, si tú meditas, si tú cuidas tu mente y empiezas a obedecer todo lo que está en la escritura, tú te conviertes en un lugar de refugio para otros. Tú empiezas a ser el reposo de otros. Eres una carta abierta. Estás personificando a Cristo para otros que aún no le conocen. Qué privilegio nos da Dios que podemos ser el lugar de descanso de otros si cuidamos nuestra mente. Qué gran responsabilidad. El ataque es a la mente. No meditamos. Y cuando no meditamos, repetimos los errores del pasado y no tomamos en cuenta que si meditamos, deberíamos estar en constante cambio y progreso. Ahora, ¿en qué medito yo cuando se trata de una comunión con Dios? Pues te lo voy a leer, porque en la Biblia dice en qué deberíamos de meditar. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué voy a meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si lo notas que la escritura dice prosperar al final, cuando nosotros leímos ahorita el Salmo 1:3,
la prosperidad está al final. Cuando leímos ahorita Josué 1:8, la prosperidad está al final, pero en el presente muchos quieren bendiciones sin condiciones. Yo no puedo meditar por usted. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que tú vas a meditar en él de día y de noche. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Señor, ilumíname. Padre, permíteme aprender más de tu escritura. Voy a guardar tus estatutos para caminar conforme a eso. Entonces, prosperarás. Y esa palabra, prosperar, no se refiere únicamente a términos económicos. No, la prosperidad es mucho más profunda. Es que quizás todos están mal, pero tú tienes paz. Tú sigues prosperando en mansedumbre, en humildad, en paciencia, en carácter, en fortaleza. Ese árbol empieza a tener mayores ramificaciones, empieza a fortalecerse. Esa es la prosperidad que se refiere. No degradamos esa palabra únicamente a una situación financiera. Es mucho más profundo que esto. Yo puedo meditar incluso sobre las obras de Dios. Salmo 77:12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Porque como la persona piensa, pues así tal cual es. Si yo no tengo calidad de pensamiento, si yo no habilito espacios para meditar, para poder susurrar, para poder escuchar mi respiración, no importa que el mundo se esté cayendo, voy a desconectarme de las redes sociales, voy a entrar en su presencia, voy a meditar en sus obras, en las obras de Dios. Yo voy a hablar de Dios. Mi verbo es para glorificar al verbo. Mi palabra va a ser para enaltecer a Dios. Mi palabra va a ser escuchada, va a tener peso, sobre todo en momentos de aflicción, de confusión, de desilusión. Porque son esos momentos donde no tiene cabida el chiste, donde más personas se quedan calladas. Porque estamos tan desacostumbrados a hablar en serio, que en los momentos que requiere hablar en serio, hay silencio. Porque no meditamos. Porque no profundizamos en la importancia de elevar ese campo eléctrico en nuestra mente para poder pensar con atención, fortaleciendo nuestro pensamiento abstracto, enriqueciendo nuestra mente. El mundo me quiere llevar a la idiotez. El mundo quiere empobrecer mi mente. El mundo quiere denigrar al ser humano para que se convierte como una bestia, únicamente por instinto. Entonces yo tengo que creerle a Dios y meditar de día y de noche en su palabra. Hay un ejemplo de meditación que se encuentra en la Escritura y es de María, la madre de Jesucristo. Tú imagina por un instante a esta jovencita de 16 años. Se le presenta un ángel, le dice lo que va a suceder. El esposo la quería abandonar secretamente porque era justo. Entonces el esposo sueña con el ángel. Imagínate tú cómo estará esa mente de esta jovencita que va a ser, es la elegida para traer al mundo el Mesías. En función de ese pensamiento que te acabo de decir, vamos a leer Lucas 2:19. Un contexto breve antes de leer. Los ángeles se les presentan a los pastores. Gloria a Dios en las alturas, paz en los hombres.
y les dicen que nació el Hijo de Dios, que nació el Rey. Se acercan al pesebre, empiezan a darle honra a Jesucristo recién nacido. Ahora, en ese contexto, Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María estaba atesorando, guardando cuidadosamente todo lo que estaba viviendo en su corazón, en su mente. Meditaban todas estas cosas, guardándolas en su mente. ¿Qué cosas? Lo que había dicho el ángel a José, lo que le había dicho el ángel Gabriel a ella, su experiencia al llegar al Belén, lo que los pastores habían contado acerca de las voces de los ángeles. Ella estaba, en el griego, esta porción de la escritura dice, ella estaba poniendo todas estas vivencias juntas en su mente. Ella estaba meditando. Ahora, ¿por qué era importante que María meditara? Porque lo que ella iba a presenciar y el dolor que iba a experimentar iba a ser muy grande. Era el Mesías. Su ministerio trasciende. Empezó a tener discípulos. Las multitudes se acercaban. Mira, tu madre está afuera llamando. Si tú te pones en el lugar de la madre, te das cuenta de que era necesario que ella meditara para todas las pruebas que tuvo que enfrentarse. Al reconocer que era su hijo, pero también era su Señor. Tenía que distinguir, tenía que comprender que Él nació para morir. ¿Una madre puede comprender eso? Una madre puede aceptar con facilidad que mi hijo pronto va a morir, que va a Jerusalén y va a morir y que yo voy a ver cómo él va a sangrar, va a ser latigado, va a ser vituperado. ¿Cómo soportó María ese momento cuando su hijo está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque María meditaba y guardaba todo en su corazón. ¿Qué te quiero decir con el ejemplo de María? Querido hermano, Dios nos da oportunidades para que nosotros meditemos y en función de esa meditación fortalezcamos nuestra mente porque vienen pruebas. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Él venció el mundo. Ahora, si yo no medito en lo que estoy viviendo y no lo guardo en mi mente, en el momento de adversidad, en el momento cuando llegue la prueba, yo voy a estar como una nube sin agua, como un alma inconstante. De aquí para allá escucho escucho aquel, digo esto, pienso aquello, escribo esto, dijo aquel, y en ningún momento yo estoy con una mente aquietada, no estoy fortalecida. Pero María, desde que su hijo estaba pequeño, ya ella empezaba a meditar. No quiere decir que evadió el dolor, porque obviamente ella sufrió lo que vio que le pasó a su hijo. Pero es muy distinto pasar por el dolor con una mente que ya medita, una mente que reflexiona, una mente que organiza los eventos, a transitar por el dolor con una mente agitada, embotada, empobrecida, reprobada. Son dos cosas muy distintas. Ahora, los resultados de la meditación me llevan y me animan a vivir en obediencia. Dice el Salmo 119, que por cierto es el salmo más extenso escrito por el rey David. Y pronuncia la palabra meditación cualquier cantidad de veces. Ahora, el Salmo 119 en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente voy a guardar tus preceptos, tus dichos que están aquí,
para yo obedecerte, para que cuando yo sea tentado a querer desviarme y caer en afán y en ansiedad y no, si Dios existe, ¿por qué permite esto? No, eso es mentira, ¿cómo Dios puede existir? Mira lo que está pasando en Venezuela y tantos niños, injusticias, y ahí te vas a quedar y vas a terminar resentido y vas a terminar enfermo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no te ayuda. Tú lo que necesitas es guardar lo que Dios dijo en tu corazón. Y para guardarlo es necesario meditar, reflexionar, habilitar, entrenar esas ondas alfa en nuestra mente. Para que nuestro campo eléctrico pueda sincronizarse mejor y tener una atención, un enfoque en una misma cosa. Poner la mira, ahí está, todas tus neuronas, poner la mira en los asuntos del cielo. Ahí está, atención, enfoque. Finalmente, cuando yo medito, como resultado, tengo entendimiento y sabiduría. Salmo 119, versículo 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí no dice, todo el día veo las redes sociales. O todo el día estoy siguiendo las noticias. No. Todo el día medito en tu ley. Medito en tu palabra. Porque yo reconozco y acepto que cuando yo medito en tu palabra, tú me das una sabiduría superior a la de mis enemigos. Tus mandamientos me hacen sabio y me demuestran que tú siempre estás conmigo. Tú dijiste, nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, yo lo creo. Tú dijiste, venid a mí cuando estés cargado y angustiado, que yo te daré descanso, yo lo creo. Tú dijiste que tú eres mi pastor, que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos tú me harás descansar. Yo lo creo. Yo medito en eso. Entonces yo no me quedo únicamente con el escenario temporal, sino siempre tengo un enfoque eterno. La Biblia es verdad. Vivimos tiempos hermosos y fascinantes. Padre, gracias Señor. Gracias mi Dios por invitarnos a meditar. Gracias Señor porque tú creaste nuestro cerebro y tus recomendaciones siempre son buenas. Señor mío y Dios mío, en este tiempo que pululan las distracciones, permite, Señor, enséñame, ayúdame, oriéntame, para que yo pueda meditar con mayor disciplina. Para que esas ondas alfa puedan detener las distracciones y yo empiece a tener un campo eléctrico, una forma de pensar más profunda, con mayor atención. Sé tú, mi Dios, ayudándome a tener tu mente en nuestra vida. Tú conocías de estos grandes descubrimientos que apenas exploramos en este mundo del cerebro. Tú ya lo conocías. Tú te apartabas a lugares desiertos
Tú te despertabas de madrugada. Tú meditabas, Dios. Enséñame a meditar como tú lo haces. Que la persona que está escuchando esta oración pueda reconocer su necesidad de ti, Señor Jesús. Que pueda comprender que tú eres Dios. Si su mente y su cerebro está en completa distracción, si reconoce su necesidad de poner stop a estas distracciones, ministrale tú, Dios. Guíales tú, Señor, para que puedan reconocer su necesidad de buscarte. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos ser justos, justificados por tu acción, por tu obra redentora. Porque tu palabra dice que el camino del justo es como la aurora que va en aumento. Enséñanos, Señor, a poder habitar esta disciplina. Perdónanos por descuidar nuestra forma de pensar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces caemos en tristezas, en desilusiones, producto de no creerte a ti y de creer a los hombres. Perdona, Dios, todas las veces que te ofendemos, Señor. Y permite, oh Dios, que podamos tener ese alumbramiento de nuestros ojos espirituales. Permite que podamos crecer en tu conocimiento, conocer de tu voluntad, de tu propósito, de tu plan, de tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.